segunda parte. Ya. Entonces, en el flujo de fondos es donde ya se va viendo el tema de la liquidez, o sea, la plata real, que obviamente está proyectada para 5 años, pero aquí ya consideramos el tema efectivo real, ¿no? En el primer año vamos a tener el aporte propio y el financiamiento como plata real y la vamos a gastar en nuestra inversión fija, en nuestra inversión diferida y en nuestro capital de trabajo. Obviamente nuestro saldo actual va a ser final. El primer año, en lo que viene a ser fuentes, solo vamos a tener lo que viene a ser ingresos para los 5 años. Eso ya lo habíamos determinado tanto en el punto de ingresos como también está en el estado de resultados. Esto lo explico al final, por favor. Ingresos y ahora, en lo que viene a ser fuentes, ¿no? Costos efectivos, pero costos fijos, pero los efectivos. O sea, ¿a qué nos referimos con efectivos? A lo que viene a ser la plata real. O sea, acá no voy a considerar la depreciación, porque la depreciación no es que sale del bolsillo o sale del tema económico para pagarlo, o el tema financiero para pagarlo, sino que es considerado dentro de un tema económico, dentro de los costos, pero no es una plata efectiva. Entonces, aquí solamente tengo que poner lo que son costos fijos efectivos, que en este caso sería el pago de los intereses. Los costos variables efectivos, bueno, mayormente todos los costos variables sí son pagos reales, digamos así. Entonces considero todo ese monto que tengo que pagar, los impuestos que tengo que pagar por año, que los he calculado en el estado de resultados, pongo los impuestos y también la amortización al aporte solicitado. Nosotros nos habíamos prestado un financiamiento, eso tenemos que ir devolviéndolo cada año, entonces se vuelve en parte del flujo del proyecto, se vuelve en parte del efectivo que tengo que devolver y en base a ese efectivo que tengo que devolver, tiene que estar cuantificado. Acá, por ejemplo, la devolución era 48,000. Entonces, para el primer año, en base a los ingresos y todas las obligaciones financieras que tengo que pagar, el primer año tengo un flujo de 47,875. Eso me da a entender que los ingresos que tengo proyectados realmente va a cumplir o va a cubrir la cantidad de obligaciones que tengo. Entonces, veo que sí tiene la liquidez. Ahora, ojo, puede que tenga utilidad en el estado de resultados, pero que no tenga liquidez en el flujo de fondos. Si veo que no tiene liquidez, sería algo irreal entrar a evaluar un proyecto con indicadores que si bien pueden salir positivos, y se los digo por experiencia, puede que los indicadores salgan positivos, pero esto nos ayuda a entender si realmente voy a tener el flujo de plata para pagar mis obligaciones, porque si no tengo este flujo de plata en el primer año, aún así mi flujo vaya aumentando los siguientes años, no voy a poder pasar el primer año porque me voy a quedar con muchas obligaciones pendientes y no voy a poder completar lo que tengo proyectado. Entonces, con seguridad que el proyecto va a tender a caerse o va a tender a tener grandes problemas. Este es uno de los grandes líos, especialmente en proyectos, les digo, de ámbito social, de ámbito municipal, que nunca prevén el tema del flujo del efectivo. Entonces lo presupuestan como si fuera, digamos, un estado de resultados, ingresos, costos, pero no miden el flujo de efectivo. Entonces llega un momento en que los proyectos no pueden avanzar porque no tienen el flujo de efectivo, no tienen la liquidez para pagar los compromisos reales de pago, ¿no? Por ejemplo, la amortización no está, si se dan cuenta, la amortización del capital no está contemplado en lo que viene a ser un estado de resultados, en un ingresos y costos, porque no es un costo, simplemente es una amortización de capital. Entonces, vean la diferencia entre un estado de resultados y un flujo de fondos. Es totalmente diferente. Entonces, que esto les quede muy claro, que les quede definitivamente grabado dentro de lo que
va a ser ya su tema profesional, para saber entender lo que es un estado de resultados que me va a mostrar utilidades, pero también tengo que mirar un flujo de fondos, o sea, si voy a tener la liquidez para poder cancelar y poder pagar todas mis obligaciones financieras. ¿Se entiende la diferencia entre el análisis de un estado de resultados que me muestra simplemente utilidad bruta y neta y un flujo de fondos que me muestra liquidez? Hago ya mi primer estudio económico con el estado de resultados y hago mi primer estudio financiero con lo que viene a ser plata real, la liquidez que pueda tener. ¿Se entiende o hay alguna duda en estos dos aspectos que ya me permiten entrar a lo que es en sí una evaluación económica y financiera? ¿Hay alguna duda? Buenas noches, estimado ingeniero. Buenas noches. Al hablar de, para sacar los que llama el costo unitario, si no me equivoco, la diapositiva más atrás, Ujú. cuando, cuando se habla de, cuando estamos hablando en el sentido que es mi proyecto de nosotros, en los servicios, ¿cómo puedo sacar? Porque los precios son diferentes de acuerdo a la gravedad del vehículo que tiene, que está fregado, se puede decir en otras palabras. ¿Cómo podríamos sacar eso? Ya, entiendo, digamos. Ahora, obviamente, cada servicio va a ser diferente, digamos, hablemos, digamos, que va a haber unos que van a tener cierta gravedad, llamémoslo así, que van a tener un monto y otros que van a tener otro monto. Pero ustedes cuando han definido su servicio en la parte técnica, han definido qué tipos de servicios van a dar. Entonces, por decir, mi servicio de mantenimiento, 100. Servicio de reparación, 200. Servicio de reparación de segundo grado, 400. Entonces, en base a todos esos servicios, ustedes tienen eh, digámoslo así, la cantidad de servicios que van a dar. Y con esos servicios han determinado todo lo que van a necesitar en materia prima en lo que vienen a ser repuestos, que algunos que van a tener, y en recursos humanos. Entonces, lo que les va a calcular esto es un promedio de cuánto ustedes deberían de cobrar por servicio. Obviamente algunos servicios van a ser menores y otros van a ser mayores, pero ya les da una idea de cuánto sería su costo de servicio y a partir de ello, qué porcentaje de utilidad podrían incrementar para poner un precio de venta. Ok, imagínense, entendido, gracias. Listo. No sé si alguien tiene alguna duda más en cualquier parte. Bueno, parece que está claro. Eh, a ver, Amalia Rodríguez, ayúdenos a definir nuevamente o cómo podría entender usted la diferencia entre el estado de resultados, o sea, lo que nos da el estado de resultados y lo que nos da un flujo de fondos. Por favor, habilite su micrófono y en sus palabras explíquenos esas diferencias para poder entender qué se trata uno del otro y cuáles son sus diferencias. Buenas noches, Inge. ¿Me Buenas puede noches. volver a repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. Estamos viendo el análisis en lo que viene a ser el estado de resultados, donde hay ingresos, costos, y el flujo de fondos más dirigido a la liquidez. En sus palabras, en su conceptualización, si usted le preguntan y le dicen, ¿cuál es la diferencia o por qué se hace un estado de resultados y también un flujo de fondos? ¿Acaso no es lo mismo? ¿Cuál sería su respuesta? Mm, ah, sí. El estado de resultados es para saber, digamos, cuánto de ganancia tenemos, y el flujo de fondos es, digamos, que cuánto nos queda, algo así, creo. Ya, la idea está por ahí, tal vez no la pude expresar muy bien, pero esa es la idea.
Lo decía que el estado de resultados es para ver la ganancia, en este caso la utilidad, y el cuánto nos queda se refiere a la liquidez. Entonces, empecemos a usar esas palabras, digamos, ¿no? El ver si tenemos recursos o no para cubrir obligaciones y el tener efectivo, si hablamos de liquidez, liquidez financiera dentro de ello. A ver, ¿quién más nos puede ayudar para un poquito definir? José David Cruz, a ver, ayúdenos un poquito en sus palabras para esa diferencia. Se le dicen, pero el estado de resultados es lo mismo que el flujo de fondos. ¿Cuál sería su respuesta, José? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Así como usted explicó, digamos, el estado de resultados es para ver cómo nos está yendo cómo nos ha ido, digamos, en esa gestión en la empresa, para hacer la comparación de nuestra liquidez, algo así más o menos. ¿Cuál es el de la liquidez? ¿El estado de resultados o el flujo de fondos? El del flujo de fondos. ¿Y el estado de resultados qué nos refleja? Nos refleja, a lo que yo he entendido, digamos, así como el estado de la empresa, cómo nos ha ido en esa gestión. ¿Cómo nos ha ido en qué? Hay una palabrita. O sea, en el trayecto del año, digamos, de ese tiempo, digamos, de un año, digamos, en otras palabras. Ya. Para un poquito aclarar, el estado de resultados nos muestra las utilidades por año. El flujo de fondos nos muestra la liquidez, si tenemos el efectivo para cubrir nuestras obligaciones. No se olviden eso, por favor. Deberían de tenerlo muy claro ya a estas alturas del partido, dijo el árbitro. Pero bueno, si no se lo tiene al 100%, que quede claro en lo que es el estado de resultados y el flujo de fondos, ¿ok? A ver, una persona más. Romy Aguirre, por favor. La misma consulta. La diferencia en su conceptualización y desde sus palabras, ¿por qué hacemos un flujo de fondos y por qué hacemos un estado de resultados? ¿Por qué se hacen ambos? ¿Me escuchó? Ahora sí. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Acabo de entrar ahorita. Eso significa que no me escuchó. ¿Por qué se hace un flujo de fondo y un flujo de qué me dijo? Un estado de resultados. Porque tenemos que ver cómo va nuestra empresa anualmente y también mensualmente, cómo están nuestros ingresos y si tenemos para cubrir los costos necesarios. Eso sería el estado de resultados. No ¿Qué sé. nos refleja el estado de resultados? ¿Qué nos determina el estado de resultados? Al estado de resultados anual, no sé, nos hace ver cuánto incrementó. No. A ver, le complementamos un poco a la idea. Y para todos, por favor, no se olviden, esto es súper importante. El estado de resultados nos refleja la utilidad o pérdida de la empresa. En el caso de proyectos, vemos la utilidad o pérdida proyectada en 5 años. Es para eso un estado de resultados. Utilidad o pérdida. Entonces, estado de resultados, utilidad o pérdida. Flujo de fondos, liquidez. ¿A qué nos referimos con liquidez? Si tiene la capacidad del proyecto de con sus ingresos cubrir todas las obligaciones financieras que tiene. No se olvide eso, por favor, Romy. Gracias por participar.
Ok. A ver, uno más. Frank Pérez. Buenas noches, Inge. Buenas noches. ¿Cuál es más importante, el flujo de fondos o el estado de resultados? Yo ¿Por digo qué? que es el estado de resultado, Inge, ¿Por qué? porque ahí se ve, digamos, la ganancia y la pérdida que tiene la empresa. ¿Y qué pasa si tiene utilidad, pero en el flujo de fondos en el primer año no tiene liquidez para pagar a su personal, por ejemplo? ¿Cómo no le entendía su pregunta, Inge? Ya. Usted me dice que es más importante el estado de resultados porque ahí se mira si tiene utilidad o pérdida, ¿no es cierto? Sí. Ya. Ahora, ¿qué pasa? Porque el flujo de fondos, lo reitero nuevamente, nos permite ver la liquidez, o sea, si los ingresos que vamos a tener nos va a cubrir las obligaciones que tenemos. Entonces, ¿qué pasa si el primer año esos ingresos que vamos a tener no nos permite pagar, por ejemplo, la amortización del capital del aporte solicitado? ¿Será que basta con el estado de resultados o es también importante un flujo de fondos? Eh, Hablando de esa manera, Inge, yo creo que los dos son importantes. Ya, Frank. Eso es bueno, digamos que, a ver, vayamos entendiendo de por qué es un estudio económico y financiero, ¿no? Primero, tenemos que ver desde el tema económico si va a tener utilidades o pérdidas, pero también desde el tema financiero, en el flujo de fondos, si va a tener la liquidez para poder pagar todas sus obligaciones. Eso de memoria, por favor, y no se olviden nunca. Eh, Me imagino que cuando lo elaboren el proyecto se les va a quedar un poco más porque se van a dar cuenta qué entra en uno y qué entra en el otro y eso los va a tener más a fondo. Entonces, hasta aquí viene a ser el flujo de fondos proyectado. Eh, a partir de esto se inicia lo que viene a ser la evaluación. No quiero cargar mucho el tema de hoy día, pero yo la voy a grabar, la clase de evaluación, para que la puedan ver 3, 4, 5, 6 veces respecto a los indicadores y cómo se lo resuelve en Excel. No les voy a dar las fórmulas matemáticas inmensas para calcular el BAN, el TIR, el beneficio-costo, que son unas fórmulas matemáticas grandes, porque ya no tienen utilidad real dentro de lo que es el proyecto. Esto ya se calcula directamente en Excel o en cualquier otro sistema. Entonces, lo que sí me interesa es que aprendan cómo se calcula en Excel y aprendan a su interpretación de ello. Entonces, es por ello que la voy a grabar la clase muy práctica en Excel para que la tengan y se la guarden. Bueno, también en el libro está muy detalladito, pero este va a ser un ejemplo un poquito más práctico con estos mismos datos. Entonces, nosotros ya estamos en la etapa final de este semestre. Tendríamos que programar un control o un examen más teórico que quisiera darlo. Es un cuestionario, simplemente, que sería el capítulo de estrategia de mercadeo y el tema del estudio económico y financiero hasta lo que es el flujo de fondo. Sería un examen teórico, un cuestionario que me gustaría porque lo podamos dar el día sábado de 4 a 4:30. ¿Está bien? ¿O hay alguien que se niegue, que hable ahora o que calle para siempre? ¿Está bien ese horario? Yo creo que ¿Sí? estaría bien a las 5 porque, digamos, algunos salen de su trabajo a las 4 y hasta que lleguen y se ambiente su casa. Ya, perfecto, me parece un buen punto de vista. Entonces, Inge, ¿sí? sábado, Inge, yo trabajo en el campo y en el fin de semana, peor ahora con la castaña. Ujú. ¿Qué les parece mañana en la noche, mañana viernes en la noche? Como les digo, va a ser un control no un control de lectura, un examen con cuestionario de 2 capítulos bastante sencillos, que es la estrategia de mercadeo, que la vienen hablando hace 4 años, y la parte de conceptos de lo que es
el estudio económico y financiero, ¿no? Lo que es costos, ingresos y esos temas. ¿Qué les parece mañana a las 7 de la noche? 7:30, ¿o tienen clases? Por favor, si podríamos coordinar. Inge, según programado, tenemos exposición con el Inge Joan. Ah, chay. Para el día No sé, a ver, Dije, sería bueno para el día del lunes. Sí, para el día del lunes estuviera perfecto. ya. Vamos a hacer esto, ¿ya? Yo hasta mañana en la tarde voy a pasar, y por favor tomen nota para que quedemos ya con el cronograma de actividades bien estipulado, ¿ya? Yo mañana hasta las 4 de la tarde voy a pasarles la clase de lo que vendría a ser la evaluación, ¿no? Así bien didáctica para que puedan ver varias veces el ejercicio, cómo se lo elabora en Excel y demás. Eso sería mañana viernes hasta las 4 de la tarde. Entonces, ustedes van a tener todo el fin de semana para revisarla, mirar y demás. El día lunes daríamos a las 7. ¿Está bien lunes a las 7 de la noche? ¿O hay alguien que...? Sí, está bien, está bien. Perfecto. No, Entonces, ahora Sí, ya. Lunes a las 7 de la noche. Ingeniero, Sí, la escucho. buenas noches, disculpe. ¿El examen será teórico? Teórico, simplemente teórico. Ah, Es lo que viene a ser estrategia de mercadeo y la primera parte, o la parte de estudio económico y financiero hasta el flujo de fondos. Simplemente teórico, un cuestionario en Google, ustedes entran, algunas de selección múltiple y otras para completar, para escribir. ah, gracias, ingeniero. Ya. Entonces, ¿estaría bien para el lunes a las 7 de la noche? ¿O hay algún problema? sí, Inge, está bien. Ya. está bien, está bien. Perfecto, lunes 7 de la noche. Y el miércoles me tendrían que entregar sus proyectos concluidos hasta evaluación. Miércoles tienen hasta las 12 de la noche. ¿Está bien? Inge, ¿lo subimos a la plataforma? Sí, sí, yo voy a crear una tarea para que ustedes puedan subirlo ahí, en la plataforma. Yo voy a crear la tarea para que suban ya el proyecto concluido a la plataforma. Puede ser hasta viernes el proyecto, Inge. No. Tenemos que presentar proyectos domingo y martes tenemos defensa de último parcial de otra materia. Así que digo yo que estamos un poco apretados con este tema de que ya se está terminando el semestre. Pues. Y bueno, algo de entender que sería un poco más de tiempo, unos 2 días más. Que sea hasta el jueves a las 12 de la noche, para que yo pueda revisarlo todito el viernes y cargue notas hasta el final de la noche. Les doy un día más hasta el jueves de 12 de la noche. ¿Ya? Inge, el proyecto va a estar acabado hasta financiamiento. ¿Hasta qué parte? Hasta evaluación. La parte de evaluación es muy sencilla porque la van a calcular en Excel. Con la clase que van a tener, lo único se va a volver como un tutorial que ustedes van a seguir en base a su flujo de fondos. Si se dan cuenta, lo único que tienen que hacer, ya tienen todo el estudio técnico, tienen toda su estrategia de mercadeo, que es bastante sencillo porque solo han puesto marca, logotipo, eslogan, algunos valores y el presupuesto. Entonces, en la parte financiera, lo único es organizar los datos que tienen arriba en lo que va a ser inversión, cuáles son costos, cuáles son ingresos, qué va en el estado de resultados, qué va en el flujo de fondos. Y la evaluación en Excel no les va a tomar más de 5 minutos, porque con lo que les voy a enseñar es 5 minutos, es poner el flujo y calcular mediante funciones de Excel. Entonces, no va a haber mayor problema en lo que viene a ser su cálculo. No hay muchos datos que hacer, sino simplemente tienen que organizar en un buen estado de resultados, un buen flujo de fondos, eso a partir de los ingresos y costos que pongan. Entonces, por eso les digo, no es mucha la información que tienen que poner y con esto podrían entregar el jueves hasta las 12 de la noche. ¿Ya? Ok. Ya.
Entonces, estamos quedando. Viernes hasta las 5 de la tarde yo subo en plataforma. Obviamente estas dos clases van a estar grabadas y voy a subirlas a la plataforma. Mañana subo lo que viene a ser evaluación hasta las 5 de la tarde. El día lunes a las 7 de la noche damos este examen cuestionario, simplemente teórico, y el jueves entregan el proyecto, ¿ok? Inge, una pregunta. Sí. ¿Cuándo estaríamos viendo la nota, digamos? Las notas las estarían teniendo el viernes en la tarde, hasta el final de la tarde. Vamos a dedicar todo el jueves de madrugada y el viernes a calificar todas las notas. Está bien, Inge, muchas gracias. Ya. Listo. En eso quedamos entonces, jóvenes. Por favor, yo voy a hacer los recordatorios. Voy a mandarla igual las clases tanto al grupo de WhatsApp como a la plataforma. Y bueno, es el último esfuercito. Ya estamos terminando este semestre que ha sido muy duro por el tema de la pandemia y todo ello. Entonces, hagamos el último esfuercito para poder completar de la mejor manera. No les miento que me siento un poco en deuda por el tema de la enseñanza por el tema virtual, que ha sido muy difícil, más ciertos horarios que se nos han complicado, pero vamos a evaluar todo eso también en lo que viene a ser sus proyectos, y pueden escribirme a las redes o a mi WhatsApp si tienen alguna duda. Y bueno, también cualquier consulta vamos a estar prestos para ayudarlos, ¿ya? Entonces, ese es nuestro cronograma para tratar. Sí, lo escucho. En cuanto a lo que vamos a presentar el día jueves, y por alguna cosa siempre tenemos algunas dudas con las cuales nos va a calificar, de ahí para adelante se acaba la clase, pero para poder perfeccionar ya de manera voluntaria particular, podemos seguir consultándolo para poder corregir algunos errores. Por supuesto, por favor, cuando tengan cualquier duda, termina la clase, no quiere decir que ya nunca más me van a ver como docente y demás, sino que cualquier duda que tengan, cualquier problema dentro de lo que es proyectos, incluso cuando estén haciendo su seminario de grado, su modalidad de graduación, su proyecto, por favor, con toda confianza pueden consultarme. Yo creo que ya va a pasar un poco la pandemia y voy a poder juntarme con todos los que deseen. Queda totalmente abierto ese sentido, ¿ya? Gracias. Listo. Ok, jóvenes, entonces quedamos así el cronograma. Cuídense, por favor. Todavía esto está un poco complicado y bueno, hay que seguir cuidándose. Llegan el último esfuercito que ya estamos cerrando sistemas, ¿no? Que ya estamos cerrando el semestre. Entonces, buenas noches, que Dios los bendiga. Cuídense harto. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Buenas noches.